Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 22 de abril, el camino de la incredulidad. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Juan 18:5. Bueno, mis hermanos, de nuevo un saludo y muchas bendiciones para todos. Vamos entonces a comenzar este tiempo, oración y palabra para comenzar bien el día. Vamos a orar entonces. ¿Alguno de ustedes quiere orar inicialmente? Bueno, entonces acompáñame. Voy en el bus, pero si quieres, ¿me escuchas, pastor? Sí, le estamos escuchando. Listo. Señor Jesús, muchas gracias por este día. Permítenos fielmente acercarnos en esta mañana a ti, reconociendo la necesidad, la gran necesidad que tenemos del buen Dios. Te pedimos que abras nuestro entendimiento y nos acompañes en este devocional en esta mañana, en donde tu escritura crezca en nosotros y nos ayudes a ver las cosas de la manera correcta, Señor Jesús. Ayuda a nuestro corazón, ayuda a nuestro ánimo, ayúdanos a hacerlo todo porque lo hacemos todo para el día de hoy. Lo hacemos todo para enaltecer tu grandeza, Señor Jesús. Dale entendimiento a esta mente, Señor. Danos, ábrenos el entendimiento y dale al pastor allí la sabiduría para que nos comunique estas grandes verdades. Anima a los hermanos a que se conecten desde temprano y que este ejercicio, la piedad, este ejercicio sea cada día en nosotros más esas marcas de creyentes que te amamos a ti, Señor Jesús, con fidelidad, con amor, con empeño, con dedicación. Gracias por este día, Señor Jesús. Te damos gracias. Amén. El camino de la incredulidad. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Juan 18:5. En el huerto de Getsemaní, mientras los soldados se acercaban para arrestar al hombre que los líderes judíos habían decidido que debía morir, la figura central era, por supuesto, el Señor Jesús. Pero Judas desempeñó un rol clave y nos enseña una severa lección. La traición de Judas a Cristo revela una profunda hipocresía arraigada en una negación más profunda. Su traición sirve como advertencia de cómo un corazón, aunque aparentemente cercano a Dios, se endurece al recorrer el camino de la incredulidad, un camino marcado por la traición de la confianza y las compañías corruptas. El huerto de Getsemaní no era un huerto cualquiera. Los discípulos parecían conocerlo bien. Para Jesús y los 12 era un lugar de comunión, descanso y sin duda de muchos recuerdos felices. Y sin embargo, fue en este hermoso lugar donde Judas traicionó a Cristo. Es bastante sorprendente que eligiera un lugar de tanta intimidad para realizar un acto tan infame, como un adulterio que rompe el vínculo matrimonial en su propia cama. Imagina a Judas caminando por el sendero y dirigiendo a un grupo de soldados y funcionarios judíos. Juan 18:3. El que estaba tan terriblemente perdido espiritualmente se convirtió en un guía, el ciego guiando a los ciegos. El camino de la incredulidad es un lugar solitario que a menudo pide el falso consuelo de una compañía sin esperanza. El huerto era un lugar hermoso y tranquilo, pero fue testigo de un acontecimiento atroz. Cuando pensamos en los lugares en los que hemos sido tentados a traicionar a Cristo durante unas vacaciones encantadoras, en la comodidad de nuestros hogares, aún en lugares donde Cristo se reunió con nosotros, nos bendijo, nos protegió y nos ganó, vemos claramente la perversidad de nuestro corazón en nuestra disposición a unirnos a Judas en su traición. Que el ejemplo de Judas nos recuerde que todos debemos estar en guardia. No hay lugar para la complacencia en la vida cristiana. No importa lo que hayas hecho y visto, y no importa tu posición en tu iglesia. Después de todo,
Judas había vivido con Jesús durante 3 años. Había visto sus milagros y había escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, lo traicionó. Por tanto, el que no cree que esté firme, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Primera de Corintios 10:12. ¿Cómo podemos continuar siendo seguidores y evitar el trágico camino de Judas? Como la palabra de Dios implora una y otra vez, debemos cuidarnos de la dureza de corazón que crece lentamente y que nos hace divagar por el camino de la incredulidad. En cambio, debemos escuchar al Espíritu Santo mientras nos guía. Debemos orar para que encontremos una ternura en nuestros corazones, una apertura en nuestras mentes y un impulso en nuestros espíritus que nos diga: ahora, adelante, abraza a este Cristo. La contundente lección de Judas es que solo por la gracia de Dios podemos permanecer en pie. Así que ora para que nunca te encuentres entre los traidores. Sálvame, Señor, de las tentaciones malas de dudar y negarte. Muéstrame la maravilla de tu protección y provisión y renueva mi integridad de que no, perdón, y renueva, muéstrame la maravilla de tu protección y provisión y renueva mi seguridad de no perderlas en ninguno de los que el Padre te ha dado. Juan 10:11-30. Muy bien, muchas gracias, hermana María Alejandra. El camino de la incredulidad tituló el autor del devocional a este tema. Y toma el versículo de Juan 18:5, que está dentro de ese capítulo, de esa sección, donde se narra la traición y el arresto de Jesús y la intervención de Judas ahí para ello. Entonces, vamos a mirar, hacer una reflexión bíblica corta de estos hechos aquí, pues miremos, analizando lo que nos dice el autor del devocional. Estos hechos narrados aquí en el capítulo 18 del Evangelio de Juan sobre el arresto y la traición de Judas, podemos recordar y tener siempre presente que nada se le ocultaba a la mente de Jesús, a su conocimiento, su omnisciencia, ese atributo que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ni nada se le podrá ocultar nunca, jamás, ¿cierto? Y en particular, el conocimiento que Jesús tenía de los hechos que estaban sucediendo allí en ese instante presente. Recordemos la agonía de Getsemaní, la oración que Jesús hizo al Padre, de la posibilidad de que le fuera retirada esa copa, el sudor de sangre que tuvo, que nos narra el Evangelio. Ya esos momentos habían pasado, ya Jesús había orado, están narrados en los versículos anteriores. Ahora ya estaba todo listo, estaba todo preparado, ¿sí? No queda ya nada sino aceptar, obedecer, y esa decisión tranquila y sublime que Jesús, Padre y el Hijo habían tomado. Mientras hacía esto, ¿cierto? Sus 11 discípulos estaban allí con él, aunque durmiendo, como lo narra el Evangelio. Judas realizó ese acto que ha hecho que todas las generaciones, a través de todos los tiempos, los siglos posteriores, retrocedan de horror, ¿sí? Se escandalicen, se admiren, se asombren, bueno, todo ese tipo de sentimientos. Incluso cuando uno escucha ese nombre de Judas, eso ya le causa una impresión, y cualquier persona en este planeta sabe a qué se refiere en la historia el nombre de Judas. Yo creo que nadie anhela ponerle Judas a su hijo,
incluso hasta ya trasciende esto, ¿no? Este hecho sucedió, hizo que en alguna medida entonces este nombre fuera inclusive, hablándolo en nuestro lenguaje, en nuestra cultura, fuera estigmatizado en ese sentido. Y no conozco de todos mis años, perdón por este paréntesis, de profesor, que son más de 15 años, 20 en promedio. Entonces he tenido hartos estudiantes y he manejado bastantes listados de nombres y les digo que nunca tuve un estudiante que se llamara Judas. Nunca, nunca. Tuve un Eliseo, Isaías bastantes, Jeremías he tenido muchos, Jesús abundante, pero Judas, vea, mejor dicho, no lo encontré. Yo no sé si ustedes conozcan algo, pero eso es simpático. Eso. Sí, sí los hay, ¿cierto? Pero yo creo que los contamos aquí, sobran dedos. Ahí cierro el paréntesis de esa anécdota de lo que esto ha significado. Judas Iscariote, entonces, volviendo allí al Evangelio, Judas Iscariote abrazando a Jesús, ¿cierto? Lo besó varias veces, según leemos en el Evangelio, mientras decía esas palabras tan bonitas. Salud, Rabí, véase en Mateo 26:49, ese original. Salve, Rabí, salve, maestro, ese saludo que hizo tan elocuente con un beso. Esta era la señal preacordada entre Judas y la guardia, los soldados. Qué malvado, qué diabólico, decimos nosotros, ese Judas, traicionero, para la peor acción que jamás se haya cometido en la historia, ¿cierto? Un hecho ahí sucedido, yo creo que es el hecho de los más impresionantes que ha marcado la historia de la raza humana. Judas escogió la noche más sagrada de la Pascua y el lugar más sagrado, el santuario de los devocionales del maestro y sus discípulos. Acostumbraban mucho a ir a ese lugar, a orar y a meditar, ¿cierto? Esos devocionales. Y el símbolo más sagrado usó Judas como señal, un beso, porque un beso en nuestra posición humana sabemos lo que significa, es un símbolo, un gesto, una acción de amor, cariño, afecto. Todo esto gira en torno a un beso cuando ese beso es sincero, porque hay besos que no son sinceros como el que estamos mirando aquí en esta historia. Entonces, mire ese símbolo tan sagrado que fue usado y que hoy en día inclusive muchos dan con intenciones también, con corazones totalmente pervertidos. Y también, qué tremendamente ridículo, como si Jesús no se hubiera identificado a sí mismo, o como si Jesús no supiera ello. Después de hablar en ese momento con Judas, cuando Judas lo besa, Jesús tiene un diálogo ahí rápidamente con Judas, lo leemos en el Evangelio. Entonces Jesús se dirige al grupo de soldados, a la guardia, y preguntó al grupo, en especial a sus líderes, y la palabra bien firme que Jesús lanza a ese destacamento de soldados: ¿a quién buscáis? ¿Quién busca? Estaba a plena vista de todos. En ese momento Jesús empezó dispuesto con todo el amor y esa obediencia al Padre. Empezó ese proceso de dar su vida como rescate a cambio de muchos. Podemos decir que allí comenzó ese momento que terminó con su muerte en la cruz. El dueño de los vientos, el que puede empuñar en la palma de sus manos los vientos de la tierra, el que le dio órdenes a las mareas y las mareas de los océanos se someten a su autoridad y obedecen a su mandato. Esa persona. Jesús preguntó: ¿a quién busca? ¿Cierto? Y ellos respondieron, ya sabemos, a Jesús Nazareno, esa respuesta. Y esa respuesta la dieron varios soldados. Y Jesús les dijo, ya saben, yo soy. Ya meditamos hace unos días atrás esa porción de lo que ese nombre estaba ahí también revelando, presentando a Jesús y todo lo que meditamos en torno a esa respuesta ahí de Cristo. Estos hechos que están sucediendo aquí en particular a este tema de hoy
uno se pregunta o se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Hubieran sido necesarios los besos que dio Judas? Una buena pregunta. Ellos fueron dirigidos al lugar por Judas, pero Jesús les salió al encuentro y se les presentó y se les identificó. ¿Sí? Aún a sus enemigos, Jesús se les identifica. Y sus enemigos conocen. Los demonios sabían quién era Jesús. El diablo sabe quién es Jesús. Pero solo sus ovejas son las que oyen su voz para seguirle. Juan 10 nos lo recuerda. Interesante lo que hay allí. ¿Cierto? Solo sus ovejas oyen su voz. Sus enemigos también lo conocen y oyen su voz, pero no lo siguen porque no son ovejas de él. De nada sirvió entonces a estos ciegos, refiriéndonos a ese destacamento de guardias y soldados y muertos, que Jesús se les identificara, porque él les dijo, yo soy. Que lo vieran, que lo escucharan. El destino y propósito de ellos ya había sido trazado. Eso lo hemos aprendido en esa doctrina de los decretos de Dios. Aquí vemos a Jesús, por lo tanto, entre otras, como el gran profeta, ese rey de reyes, dándose a conocer a sí mismo en los versículos 4 y 6 de Juan 18. Y en los versículos 7 y 8 más adelantico allí del mismo capítulo, lo podemos ver en su papel como sumo sacerdote compasivo y que amorosamente está cuidando de los suyos. Porque les dije, ya me tienen a mí, ya me encontraron, dejen salir a estos. Vemos ahí su papel de sacerdote, intercediendo por los suyos, guardándolos, cuidándolos, que nada malo les fuera a pasar. Qué hermoso ese cuadro allí. Mire que hasta allí en ese momento, esas acciones, esas palabras de Jesús, seguían revelando su identidad. Seguían revelando su identidad. Y estaba también con ellos allí, pues entre esa multitud Judas, que le estaba entregando. Judas, el tesorero, el hombre en quien los demás todos habían confiado. También él estaba ahora, pero junto a los poderes de las tinieblas. Se había cambiado de bando, ¿sí? Porque ese era su verdadero lugar y no donde estuvo al principio. Como dice una propaganda muy famosa en Colombia que salió hace unos tiempos, estaba en el lugar equivocado. Ahora Judas sí estaba en el lugar donde era su lugar por predestinación, como hemos aprendido en esa doctrina. Primera de Juan 2:19 nos recuerda y enseña que ese tipo de actitudes que podemos ver en Judas no ha cambiado y las podemos ver hasta nuestra fecha en muchas personas. Hay un dicho muy popular también que cabe aquí aplicarlo y ustedes lo han oído en la viña del Señor hay de todo, dice un dicho que decían los abuelos. Mucha verdad y mucha sabiduría hay en ese dicho. El trigo y la cizaña están mezclados, ¿cierto? Las ovejas y las cabras. Hay una frase de Spurgeon que me gusta mucho: los pastores alimentan a las ovejas, los pastores no alimentan las cabras, aunque estén en las iglesias. Las ovejas son las que se alimentan del alimento que dan los pastores. A las cabras no les nutre ese alimento aunque estén allí en el establo. Interesante esa reflexión de Spurgeon. Bien, en consecuencia es natural entonces incluirlo también en el suceso que se describe en el resto de la historia, lo que hizo después Judas. Ya sabemos cómo terminó la vida de Judas. La gran verdad que hemos entendido, hermanos, y que todos estos hechos sucedieron, fue tal como habían sido decretados y ordenados por nuestro Dios. Decretos de Dios son eternos, santos y se cumplen tal cual. Y todo ello fue acordado, ese pacto de redención. Entonces, vemos ahí a Jesús, por lo tanto, sometido, haciendo la voluntad de su Padre. Haciendo la voluntad de su Padre. Qué hermoso ese cuadro que nos muestra y el pasaje. Podríamos seguir meditando sobre esto. Pasemos allá a lo que nos dice el autor del devocional. Y él comienza diciendo: en el huerto de Getsemaní,
Mientras los soldados se acercaban para arrestar al hombre que los líderes judíos habían decidido que debía morir. La figura central era, por supuesto, el Señor Jesucristo. Como lo dije hace un momento, y es bien interesante meditar en ello, Jesús no esperó que Judas lo identificara ante ellos, sino que se adelantó y se dirigió a los soldados y policías, diciéndolo así en nuestro término, y les dice: yo soy. No parece tener esto las mismas implicaciones de los dichos anteriores, aunque el hecho de que los interrogadores cayeran hacia atrás, porque en vez de caerle encima a tomarlo, primero vieron cuando Judas lo besó, no hicieron nada. Y después Jesús les dijo quién era él, y se fueron de para atrás, como nos narra ahí la Biblia. En la mayoría de las versiones sugiere que quedaron abrumados por algo más que un simple asentimiento de identidad, de confirmación de identidad. Y dice el autor: pero Judas desempeñó un papel clave. Esto nos enseña una severa lección, nos dice el texto. Y aquí vale la pena algo bien interesante en lo que nos dice el devocional. La traición de Judas a Cristo revela una profunda hipocresía arraigada en una negación más profunda. Y yo le adiciono esto, a lo cual debemos estar atentos nosotros a ello. Recordemos que Jesús nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 5, comenzando esa porción allí, que no debemos ser como los hipócritas. Ahí hay un mandamiento más del Señor. Ustedes lo han leído. No sean como los hipócritas, dice el Señor. ¿Y por qué el Señor nos dice eso? Bueno, hay muchas razones que podemos entender por qué Dios nos advierte y nos da. Y esto es un mandamiento. Razones de la severidad de Dios contra los hipócritas y que encontramos en la Biblia. Mire, voy a decirle algunas, voy a corregir algunas, hermanos, porque tenemos que tener cuidado. Porque de todos los tipos, podemos decir, de pecadores, los hipócritas son los más peligrosos para la sociedad, porque no se sabe con qué va a venir. No se sabe con qué va a venir. Porque todos los tipos de pecadores, no hay ninguno tan endurecido contra el Señor Jesucristo como los hipócritas. Miremos allí el caso de Judas y de muchos más. Muchos más, los que momentos antes lo estaban alabando, salve al rey, y lo recibieron con palmas y hojas de olivos, y días después estaban en el patio el gobernador Pilato gritando: crucifica. Pueblo hipócrita. El corazón de estos están endurecido, un corazón de diamante, podríamos decir, contra el Señor. Porque los hipócritas prestan la mayor ayuda es a Satanás. Miremos a el gran enemigo. Eso estaba haciendo Judas. Porque los hipócritas son falsos aún. Y esto para que es una aplicación para nosotros, aún hasta en el hecho matrimonial. De eso somos capaces los seres humanos. Recordemos el caso en la historia antigua de Jacob con Lea. Escuché una frase a un pastor. Esa historia de Jacob con Lea nos revela de lo que es capaz el corazón humano. Jacob estuvo con Lea y se deleitó con ella, aún aborreciendo y no amando. Mire hasta dónde podemos trascender nosotros los seres humanos. Porque los hipócritas son falsos, entonces, aún hasta en el hecho matrimonial. Porque los hipócritas son los peores pecadores en el contexto de la Escritura. Porque los hipócritas luchan contra Cristo con sus propias armas. Miremos el plan perverso de Judas. El carácter del hipócrita nos lo revela la Escritura, nos lo enseña. Los hipócritas tienen corazones orgullosos y vanagloriosos. Los hipócritas siempre cubren sus intenciones crueles y sangrientas con pretensiones engañosas y aún religiosas. Están bien camuflados aún en la iglesia.
Los hipócritas tienen corazones astutos y engañosos. Los hipócritas nunca hacen el bien por amor a Dios, por eso su hipocresía, sino con el propósito de beneficiarse siempre ellos mismos. Eso Cristo nos lo dijo, no sean como los hipócritas. El hipócrita en su interior nunca está en conformidad con su exterior. Todo lo critica, todo lo juzga, todo lo condena. El hipócrita nunca está separado de manera total de su pecado. Forma parte de su práctica, de su cotidianidad. El hipócrita no tiene disposición a cumplir con todos los deberes cristianos, bíblicos que ordena la palabra. El hipócrita no hace de Dios mismo su gran fin, su motivo de vida, para adorarle, agradarle. El hipócrita nunca tiene la justicia de Cristo como su fundamento. Habla de labios para afuera, pero su corazón está lejos de él, como el mismo Cristo lo dijo. El hipócrita nunca abraza a Cristo de manera completa. El hipócrita no puede odiar el pecado como pecado, porque es su deleite. El hipócrita no se ve habitualmente bajo sus propios ojos. No se puede ver. Me gusta una frase del pastor Sugel Michelén al respecto. Dice el pastor Sugel, los peces son los únicos animales que no se dan cuenta que viven mojados. Qué interesante frase. Así son los hipócritas. El hipócrita no persiste en los caminos del Señor. El hipócrita no lleva su corazón a los deberes y servicios piadosos que nos muestra la Escritura. El hipócrita no realiza los deberes religiosos, la palabra que usan la mayoría de los puritanos, desde un principio espiritual ni de una manera espiritual, conforme a una verdadera espiritualidad que nos traza el Evangelio. El hipócrita no ama la palabra de Dios. Judas no apreció la palabra que escuchó de Cristo y recibió de Cristo. La rechazó con sus actos. El hipócrita no soporta ser probado, escudriñado y descubierto. Cuando esto se empieza a hacer con esta persona, empieza a criticar a la iglesia y al pastor con frases como dice, es que aquí no hacen sino juzgar, aquí no hay amor. Las palabras que son muy notorias en este tipo de personas y por esto abandonan la iglesia, prefieren irse. Mire todo lo que hay detrás de esa palabra y con lo cual nos advirtió el Señor Jesús. Qué interesante, hermanos. Dice ahí el devocional, la traición de Judas, refiriéndose a ellos, su traición sirve como advertencia de cómo un corazón, aunque aparentemente, mire lo que dice ahí el devocional, aunque aparentemente cercano a Dios, se endurece al recorrer el camino de la incredulidad. El camino de la incredulidad. Por eso la Biblia nos dice que el que no cree ya ha sido condenado. Un camino marcado por la traición de la confianza y las compañías corruptas, dice ahí el autor. Lo que Judas hizo y lo que hacen muchos, y han hecho y harán y seguirán haciendo, lo entendemos hoy dentro de la soberanía de Dios. Dios no permite el mal como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin. Bueno, esta frase se las comparto de Samuel Renihan. Le repito la frase del hermano Samuel Renihan. Dios no permite el mal como un fin en sí mismo, sino como un medio para un fin bueno. Pero esto solo lo puede hacer Dios. Él es el único que puede hacer esto con su poder y su soberanía. Sigue diciendo ahí el devocional, el huerto de Getsemaní no era un huerto cualquiera. Y así era, y así lo sabemos. Los discípulos parecían conocerlo. Jesús y los 12 era un lugar común de descanso y sin duda de muchos recuerdos felices. Fue en ese hermoso lugar donde Judas traicionó a Cristo. Bien.
bastante entonces sorprendente que eligiera un lugar de tanta intimidad para realizar su acto infame y malévolo, donde rompe el vínculo matrimonial en su propia cama aplicándolo a este día. Tremendo. El relato, hermanos, de la agonía que Jesús sufrió en este huerto se encuentra en todos los evangelios, los hemos leído. Getsemaní, como lo dice el devocional, era en todo caso un lugar acostumbrado a reuniones entre el maestro y sus discípulos, como este espacio que estamos teniendo aquí nosotros, acostumbrado ya en todo lo que llevamos de este año. Era un lugar tranquilo de oración, de enseñanza, muy seguramente. Y Judas lo sabía. Había estado ahí con Jesús, por eso conocía el lugar y dirigió ya la tropa. Era, por tanto, relativamente fácil para él conducir a los soldados a ese grupo, a ese pelotón, a ese lugar donde él estaba seguro podría encontrar a Jesús. Y no solo Judas conocía ese lugar, sino que Jesús también sabía lo que Judas iba a hacer y que Judas lo conocía. Jesús no dijo, vámonos para otro lugar, escondámonos. No, hermanos, ya sabemos por qué sucedieron así las cosas. Y dice ahí el devocional, imagina a Judas caminando por el sendero, dirigiendo a un grupo de soldados y funcionarios judíos. Dice ahí Juan 18:3. El que estaba tan terriblemente perdido espiritualmente, ahora en ese instante de la historia, se ha convertido en un guía. Oiga, qué paradoja. En ese momento, un ciego guiando a un grupo de ciegos. Un perdido guiando a otros perdidos. Como lo hemos aprendido en los relatos del Evangelio. Aquella noche Judas se apartó del grupo para cumplir su perverso propósito. Pero Dios, como lo sabemos, tenía todo bajo su control. Permitió que este pecado que se iba a cometer de traición por su gran poder y con su gran poder y soberanía, sería convertido posteriormente en vida y salvación para los perdidos y que él había escogido. Judas buscó malas compañías, vemos también en este cuadro de la historia. Judas se asoció mal, fue al lugar equivocado. Hizo la propaganda, estaba en el lugar equivocado. Buscó malas compañías, se dirigió a ese lugar oscuro, el lugar donde estaban los ciegos y los muertos, los cuales apoyaron sus planes y le recompensaron con dinero. Primera de Corintios 15, el apóstol dice una frase que las malas compañías, daño. Primera de Corintios 15, 33, escribió el apóstol Pablo. Muy seguramente los discípulos habían pensado que Judas era también como que era de ellos, verdaderos seguidores de Cristo, pero los hechos sucedidos revelaron lo contrario. Esto puede suceder y sucede hoy en el seno de la iglesia, donde muchas veces vemos, por ejemplo, los que abandonan el cuerpo del Señor por distintas circunstancias y todas ellas un abandono sin un sustento bíblico, porque uno puede salir de la iglesia, pero uno puede salir en bendición, con un permiso, una causa justa, Biblia concede. Como dicen, por ahí una frase, salir por la puerta grande y no por la puerta. Hoy en día muchos abandonan la iglesia por la puerta grande. Tengamos cuidado de ello, hermanos, de no caer en ese pecado, así como Judas salió del aposento alto. Dios nos guarde de ese tipo de acciones e intenciones y que podamos ser fieles, por lo tanto, hasta el último momento de nuestra vida, ser fieles a la palabra del Señor y a la iglesia y a los hermanos. Porque así, llegando al final de nuestra vida en esa condición,
se evidencia nuestra verdadera fidelidad y entrega a Cristo. Pues el que es de Cristo permanece en Cristo. El que es de Cristo permanece en Cristo. Juan 15, el 4 al 5, para que ¿sí? Tengamos cuidado. Si estamos seguros de que nosotros hoy están las señales de una verdadera vida espiritual conforme a la Escritura, y si tienes, escúcheme por favor, y si tienes alguna uva en tus ramas, un fruto, símbolo, una tipología de un fruto, si ya la tienes y los estás dando, ten cuidado, porque el diablo y sus zorras y tu carne seguramente te están persiguiendo para intentar robarte ese fruto. Esa es nuestra lucha. Por lo tanto, esforcémonos por acercarnos lo más posible a esas dos personas que se mencionan constantemente en el Evangelio, para permanecer allí, porque ese es el lugar único y seguro en nuestro camino, a saber, al Rey de Reyes y a su esposa. Al Rey de Reyes y a su esposa. En primer lugar, mantengámonos siempre unidos a Cristo, atentos a sus pasos, que Él nos muestra en su palabra. Yo soy el camino. El Evangelio, la Escritura, es lámpara a nuestros pies para que lo podamos seguir. Nadie puede seguir a Cristo si no conoce el Evangelio, si no conoce la palabra. La palabra es lámpara a nuestros pies, dice la Escritura. Es imposible que alguien esté diciendo que sigue a Cristo y no, ni siquiera tenga una Biblia. ¿Eso quién lo va a creer? En Él está la vida. Al abandonar el aposento alto, aquel día, Judas fue y siguió a otras personas y fue tras otro paso. Partió por otro camino. Y su esposa, mantengámonos unidos a su esposa, su iglesia, su pueblo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde están los escogidos de Dios, como lo dice Hechos 2:46. Ese es el lugar eterno de permanencia, el lugar donde son llevados y unidos los que han de ser salvos, como dice Hechos 2:46. Al salir del aposento alto a cumplir con sus perversos planes, Judas abandonó a Cristo y a su iglesia. Y mire en lo que terminó esta persona. Nadie puede, por lo tanto, seguir una vida cristiana conforme a la Escritura, si así lo dice, apartado de la iglesia, que es lo mismo que estar apartado de Cristo. Quien se aparta de la iglesia y empieza a difamar de su iglesia, de la iglesia, se ha apartado de Cristo y está difamando de Cristo, porque eso fue lo que Cristo le dijo a Pablo: ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia y él no le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? No, ¿por qué me persigues? Si alguien se aparta de la iglesia, se apartó de Cristo, nadie puede decir: yo me aparté de la, yo me voy de aquí, pero sigo creyendo en Cristo. Eso no tiene sentido lógico. Eso es absurdo. Eso es pretender que esté lloviendo, que usted se pare en el patio al descubierto y esté lloviendo y usted diga: no me estoy mojando, no me estoy mojando. Absurdo. Yo no estoy en la iglesia, pero yo soy cristiano y sigo creyendo en Cristo. Eso no tiene coherencia, hermanos, por ningún lado. Es imposible seguir a Cristo sin permanecer en la comunión con su esposa. Es imposible, imposible. No lo sigamos argumentando porque no hay cómo demostrarlo en la Escritura. Judas así lo vivió y los demás discípulos lo vieron y entendieron al final.
como escribió Juan en su carta, y ya entendemos las palabras de Juan. Estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Judas estuvo con ellos, los abandonó porque no era de ellos. Primera de Juan 2:19. Alguien puede estar en la iglesia, claro, sin ser verdaderamente de la iglesia. Alguien se puede hacer miembro sin ser verdaderamente un ciudadano del reino. Judas llegó a ser miembro de ese grupo, pero su corazón y la verdadera comunión que es interna con Cristo eran otra realidad. Nosotros no vemos por dentro, nosotros no conocemos el interior, eso es de Dios. Por eso en la iglesia se han bautizado personas y se han hecho miembros personas muchas veces y que ahora los vemos en el mundo. ¿Y por qué? ¿Y eso por qué? No nos asustemos. ¿Quién conoce el corazón? La Biblia lo dice. Y nosotros no tenemos ojos como los de Dios para ver el corazón de una persona. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Nosotros vemos, oímos y creemos a lo externo que mostramos y confiamos en ello. Pero lo que hay por dentro, la realidad, eso es de Dios. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conoce? Yo, Jehová. No dice los pastores, ni tampoco dice la iglesia. No, la Biblia dice, yo conozco el corazón, Jehová. Por eso nosotros los pastores, aquí está mi hermano David, muchas veces hemos bautizado gente que hoy en día está perdida en el mundo. Hemos tenido miembros en la iglesia que hoy están perdidos en el mundo. Entonces eso no nos debe erizar los vellos, como es una frase por ahí. No se nos haga raro. Mire lo que hizo Judas. Y lo tremendo, Judas estuvo con el Señor de señores. Recibió la palabra directamente del Rey de Reyes. Estuvo con los verdaderos apóstoles. ¿Y miren lo que paró? Miren lo que paró. ¿Qué nos aconseja la Biblia y para nosotros el consejo en esto? Acerquémonos a personas en ese sentido cristianas. Acerquémonos al verdadero Rey. Acerquémonos a personas en nuestro criterio, en nuestra visión, que veamos maduros, avanzados y que les veamos su testimonio. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Para imitar lo bueno de ellos. Sabemos que nadie es perfecto. Aprendamos entre nosotros de nosotros lo bueno. Y cuando nos conozcamos nuestras debilidades, oremos por nuestras debilidades. Nosotros damos ejemplo en lo que Dios ha hecho en nosotros. Buen ejemplo que podamos dar para la gloria de Cristo. Esto nos deja una gran enseñanza que siempre debemos recordar, hermanos. Debemos estar allí siempre, cerca. Siempre. Nadie es completamente un verdadero cristiano por ser miembro entonces de una iglesia, ni por haberse bautizado. Pero si es un verdadero cristiano, pertenece a una iglesia y se hace bautizar. Me gusta mucho una frase que le escucho, no sé si es a Paul Watson. Ser miembro no garantiza tu salvación, ni nos hacemos miembros para ser salvos. Pero si soy salvo, me hago miembro. Y eso hay que entenderlo con mucha sabiduría. Interesante. El camino de la incredulidad, dice el devocional, es un lugar solitario que a menudo pide el falso consuelo de una compañía sin esperanza. El huerto era un lugar hermoso, tranquilo, pero fue testigo de un acontecimiento atroz. ¡Wow! ¡Qué frase! La iglesia, así como el huerto, es el lugar donde nos sentimos tranquilos, seguros, acompañados, fortalecidos, en la unidad con los hermanos, disfrutando de nuestra comunión y adoración que hacemos juntos a Dios. El alimento que recibimos juntos y nos nutrimos juntos. Todo esto, hermano, lo vemos y es la iglesia. Pero aún en esa iglesia, como hemos aprendido, están también muy camufladamente los enemigos del rey y habitan también con nosotros. Y como dicen algunos teólogos, al final de los tiempos, en el último día, muchos saldrán de los puestos de las iglesias derecho al infierno. Otros saldrán derecho a la casa de Dios. Esa gran enseñanza de la Escritura. Y dirá
a los ángeles y apartará a sus escogidos a la derecha y a los otros a la izquierda. Que seamos ovejas y no cabras, que seamos trigo y no cizaña, que podamos perseverar en la verdadera espiritualidad bíblica, en la verdadera comunión con Dios, en la verdadera comunión con la iglesia, con los hermanos, que podamos, porque somos tentados. Me gusta otra frase que he aprendido: si Dios nos permitiera vernos a nosotros mismos por dentro con los ojos como Él nos conoce y nos ve, nos horrorizaríamos de lo que podríamos ver aún dentro de nosotros. ¡Wow! Que menos mal que no podemos ver de esa manera. Menos mal que no podemos ver de esa manera. Ese gran misterio, ¿no? Que ahora días también tratamos. Cómo en nosotros está el santo, mora en nosotros, pero también está esa maldad que aún tenemos. Eso no lo logramos, ¿no?, percibir en nuestros raciocinios humanos. Eso es un gran misterio. Esto lo vivió Judas. Salió del aposento alto y después llegó a Getsemaní y finalmente partió para salir para su condenación. Qué interesante el camino de Judas. Cuando pensamos en los lugares, dice el devocional, en los que hemos sido tentados a traicionar a Cristo durante unas vacaciones encantadoras, en la comodidad de nuestros hogares, aún en los lugares donde Cristo se reunió con nosotros, nos bendijo, nos cortejó y nos ganó. Vemos claramente la perversidad de nuestro corazón aún, en nuestra disposición a unirnos a Judas en su traición. Hemos sido tentados, todos somos tentados. Ser tentado no es un pecado, recordemos. El pecado es caer en la tentación. Cristo fue tentado y no. Todos hemos sido tentados. Ahora días compartí con mis hermanos aquí en la iglesia la palabra que estaba dando y les dije yo en medio del sermón. Por ejemplo, hermanos, ¿quién de ustedes no ha sentido muchos deseos el domingo y ha dicho, ay, hoy no quiero ir a la iglesia, qué pereza? ¿Quién no ha dicho nunca esa frase? Y nadie levantó la mano. Es normal recibir ese tipo de tentación. Está lloviendo, uy, es más rico quedarse arrunchado en la cama. Ah, pero hay que ir a la iglesia. ¿Quién no ha sentido esos deseos en algún momento? Por favor. Nadie está exento ni libre de ser tentado. Esto nos lo enseña y somos advertidos en la Escritura, por el contrario. Y algunas veces, muy seguramente, hemos cedido a estas tentaciones, hemos pecado, pero ahí donde pecamos, como dice Pablo, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda. Pero tengamos cuidado de no abusar de esa gracia que también nos lo advierte Pablo en su carta a los Romanos. Entonces, ¿qué? ¿Seguimos pecando porque estamos bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero con seguridad que debe haber sucedido en muchos momentos. Es nuestro reconocimiento y arrepentimiento sincero, manifestándose posteriormente en esa lucha contra esto, lo que nos identifica el estar caminando en una vida nueva. ¿Qué es un cristiano? Alguien que tiene una vida de lucha constante contra su carne, contra el pecado. Judas no luchó contra su carne, se deleitó en su carne. Los otros apóstoles sí lucharon, porque Pedro también pecó y de una manera muy horrenda, pero se arrepintió y fue restaurado. Pablo, nadie ha perseguido la iglesia como lo persiguió Pablo. Y miren lo que fue convertido Pablo. Y los otros lo dejaron solo al pie de la cruz, excepto el discípulo amado que estuvo allá al pie de la cruz. Del resto, por aquí, ¿qué más derecho? Como decimos en Colombia. De pronto me echan mano a mí también y termino allá. Y lo dejaron solo. Increíble. Que el ejemplo de Judas nos recuerde que todos debemos estar en guardia. Guardia. No hay lugar para la complacencia en la vida cristiana. No importa lo que hayas hecho y visto y no importa tu posición en tu iglesia, dice allí el orden. Judas había vivido con Jesús durante 3 años. Había visto sus milagros. Había escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, lo traicionó. Sin embargo, lo traicionó. No es suficiente, una vez más,
Creerse estar seguro y tranquilo porque se es miembro de la iglesia y estar asistiendo a la iglesia. Eso se debe hacer, pero no es suficiente. Eso se debe hacer, pero no es suficiente. Es por arrepentimiento verdadero que seremos salvos. Cuando nos presentemos ante el Señor y Él nos llame a juicio. ¿Y por qué te he de dejar de entrar a mi reino? Estoy parafraseando para ti. Y Cristo nos llegase a preguntar, ¿por qué te he de dejar de entrar a mi reino? Nosotros no le diremos, ¿por qué me hice miembro de tu iglesia? No. Señor, porque creí en ti, te confesé tu sangre y me arrepentí de mis pecados y tú eres el único mediante el cual yo puedo tener esa. Y la respuesta, porque me hice miembro, como dije hace un rato, pero si soy salvo, obvio, debo ser miembro de su cuerpo. Sabiduría para entender esto. Es por arrepentimiento. El don del arrepentimiento para crecer en santidad, sin lo cual nadie verá a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Un cambio verdadero producido por un nuevo nacimiento, como Cristo le dijo a Nicodemo en Juan 3, por un permanecer verdadero hasta el final, en la existencia presente, para poder decir como Pablo escribió en su carta, una vez se llegue al final de este camino transitorio y crucemos la línea final, digamos, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Sí, según de Timoteo 4. Judas no pudo decir esto, ni muchos han podido decir. Judas cumplió con el propósito de Dios, por el contrario. Su destino ya había sido trazado y así se cumplió. Cristo lo dijo, esa oración en el Evangelio de Juan, los he guardado en la palabra que tú me diste. Ninguno se ha perdido excepto aquel que había sido predestinado para él. El resto, aquí están, Padre. Los he guardado. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Entendemos esas palabras de Jesús. Muchas veces las leímos sin una comprensión ya. Ningún hombre es pobrecito, por lo tanto. Nadie merece la gracia de Dios como lo vimos en los días. Los hombres todos somos merecedores del infierno. Esto solamente es por gracia. Por gracia. Dice hoy, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado. Que no se caiga. 1 Corintios 10:12. Cuando leemos ese versículo, ya debemos tener una claridad más profunda, delicada. Y sería porque Pablo nos exhorta a tener cuidado, a no confiarnos. Dicho colombiano, me gustan los dichos que muchos de ellos tienen mucha sabiduría y nos caen bien. Tanto juega el perro con la chancla que hasta un día se la traga. Ese dicho de los abuelos es muy sabio en el fondo. No nos confiemos, no coquetees con la iglesia, no coqueteemos con el pecado. Hay un texto muy bueno, se los recomiendo, así se titula, no recuerdo el autor, no coquetees con la iglesia. Es excelente, no recuerdo el autor, no sé si la hermano David lo conoce y recuerda el autor, no lo recuerdo. Es un texto muy bueno. Nadie es verdadero por cumplir un límite de tiempo en la iglesia. Judas no fue verdadero por haber estado los mismos 3 años que los demás discípulos. Nadie es verdadero por decir yo estuve 40 años de miembro en la iglesia. No, es por pelear la buena batalla y llegar al final. No es por tiempo. No es por tiempo. No es por tiempo de pastorado. No es por tiempo de diaconía. No es por tiempo de membresía. Es por arrepentimiento. No es por cargo en la iglesia. Es por arrepentimiento. Una vez le escuché al pastor Suger, se puede predicar el verdadero evangelio y no ser salvo. ¡Wow! Eso sí que me movió el piso. Así se lo escuché una vez en Medellín. ¿Y eso puede ser posible? Claro que sí. El diablo conoce la palabra. Eso no es salvo. Increíble, hermano. Nadie es verdadero por todas esas cosas que hemos dicho. Pero si somos verdaderos, las hacemos. Si se logra llegar al final peleando la buena batalla, arrepentidos, eso es distinto.
partir en esa condición a la eternidad. Que no se nos olvide. ¿Cómo podemos continuar seguir siendo seguidores y evitar el trágico camino de Judas? Simplemente perseverando hasta el final. Y Dios nos da esa perseverancia. Pero somos responsables nosotros. Él nos capacita, nos empodera, pero nosotros debemos hacer la tarea. Él no la va a hacer por nosotros. Cristo le dijo a muchos, vayan y no pequen. Eso lo tenemos que hacer, somos nosotros. Fuimos empoderados. Nos dio una regeneración, nos dio su espíritu, nos dio la palabra, nos llevó a su iglesia, ya hemos recibido todos estos regalos. Ahora pongámonos en acción. La palabra de Dios implora una y otra vez, debemos cuidarnos de la dureza de nuestro corazón, que cree lentamente y que nos hace divagar por el camino de la incredulidad, dice allí el devocional. Debemos escuchar al Espíritu Santo mientras nos guíe, estar atentos a su voz, el consejo de los pastores, al buen ejemplo que podamos ver en nuestros hermanos. Recordemos aquel versículo en la Escritura, cuando escuchemos la palabra de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Debemos orar para que encontremos una ternura en nuestros corazones, una apertura en nuestras mentes y un impulso en nuestros espíritus que nos diga, de ahora en adelante abrazaré con todas mis fuerzas a este Cristo que se me ha revelado, que me buscó y que salió a mi encuentro. Hermanos, la contundente elección de Judas, su predestinación y propósito, nos permite entender que solo por la gracia de Dios podemos permanecer en pie y podemos perseverar. Así que oremos para que nunca nos encontremos entre los traidores. Nunca nos encontremos en el lado de las cabras. Digamos siempre, sálvame Señor de las tentaciones, guárdame de las tentaciones. Guárdame de llegar a dudar, de negarte. Que pueda emanar de mi corazón fuentes de agua viva. Hermosos hermanos. Y lo dice ya al final del devocional el autor. Muéstrame la maravilla de tu protección y provisión. Renueva mi seguridad. Devuélveme el gozo de la salvación. De que no perderás a ninguno de los que el Padre te ha dado. Y que yo esté en ese grupo. Y que haya fe, verdadera fe en mí. Y ni una señal de duda. Porque sin fe es imposible. ¿No? Qué hermoso el tema de hoy. Vamos entonces a orar, a leer los comentarios. Hermano, aquí, ayuda a leer allí los comentarios. Claro, hermano. Dice la hermana Graciela que su preciosa gracia que nos salvó, nos sostenga cada instante. Hermano Carlos escribe, el Señor Jesús no fue atrapado en el huerto de Getsemaní. Él se entregó voluntariamente porque sabía que el momento de dar su vida había llegado y Pedro ni nadie lo iba a evitar. La traición de Judas revela un corazón duro de incredulidad, interesado en sus propios deseos. Nunca siguió sinceramente a su maestro y fue instrumento ciego de Satanás. Ambos creyeron ganar, pero se equivocaron y perdieron en sus propósitos malévolos y solo sirvieron sin saberlo como medio a los propósitos divinos. Así es. Así es. Sí, gracias por su aporte y comentario, Carlos. No sé si alguien más quiera decir algo, aportar algo. Oramos para cerrar este tiempo. ¿Alguien más? Bueno. Entonces vamos a orar. Si no hay más comentarios, aportes y que intentemos en esto que nos dio el devocional. ¿Alguien desea orar? Bien, levanta la mano, ¿quiere decir orar? Bueno, pues acompañen, amado hermano. Gracias, Señor, te damos entonces por este día puesto de acuerdo y por la vida y la salud que nos has concedido en el día de hoy, Señor, y porque hemos llegado hasta esta fecha, porque nos has guardado y aún estamos aquí reunidos
a través de este medio, buscando tu palabra, buscando la unidad, buscando la edificación mutua, buscando ese crecimiento, creciendo en esa santidad, conocimiento de tu palabra. Qué agradable es compartir juntos los hermanos, la edificación mutua en torno a tu palabra de Evangelio. Señor, que este alimento que hoy nos has dado, el que nos has dado y el que nos darás, nutra nuestro espíritu y lo guardemos y lo pongamos por obra, Señor, y que no se quede solo en conocimiento y entendimiento. Ayúdanos, Señor, para que seamos verdaderos ciudadanos del reino, que nuestra fe no mengue, que podamos ser esforzados y valientes, luchando esa vida que tenemos contra nuestros enemigos. Guárdanos de ser como los hipócritas, esa descripción que nos diste al comienzo y que pude compartir con mis hermanos para estar atentos a ello, porque podemos tener conductas en algún momento y no verlas y estar cayendo en estos pecados. Que tu espíritu nos lo revele, nos reargulla y que nos arrepintamos, Señor, y nos esforcemos por abandonar ese tipo de actitudes, Señor, que tú odias. Dijo Cristo, no sean como los hipócritas, atentos a ellos todos, Señor, y asimismo ayudarnos entre nosotros, a aconsejarnos, a exhortarnos, a animarnos, a corregirnos sabiamente con tu palabra. Guárdanos, Señor, en este día, esta semana que estamos empezando, dando la provisión. Tú eres nuestro proveedor, dependemos de ti, Señor. Bendice nuestros trabajos, bendice nuestras familias. Oramos por todos ellos. Guárdanos, líbranos del mal y del peligro. Concédenos, Señor, una vida en santidad para glorificarte a ti, para adorarte a ti, y perdona nuestros pecados. Porque aún, Señor, cometemos errores. Conociendo, aún, Señor, cometemos errores. Pero esto es para que sigamos aprendiendo a depender de ti, a crecer en fe, confiar seguros con esa fe en tu gracia, Señor. Gracias, bendito mi Rey. Guárdanos, danos tu bendición para continuar en este resto de día bajo tu bendición y señorío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, no sé si el pastor David tiene algún mensaje extra o algo. No, señor, nos veremos por este medio, Dios mediante, mañana. Gracias y Mañana. paz a todos, firmes y adelante. Tengan un Fuertes excelente bendiciones. día.